Quisiéramos saber, en primer lugar, cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre exactamente en qué punto estamos. Es decir, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurra en relación al coronavirus? ¿Estamos saliendo de la segunda ola? ¿Todavía no termina? ¿Tenemos que prepararnos inmediatamente para una tercera? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de la situación? Bueno, el diagnóstico es preocupante, Nicolás. El sistema de salud está colapsado. Ya no hay camas UCI desde hace varias semanas. Nosotros también padecemos con esto. Tenemos médicos que están en lista de espera en muchos hospitales para poder acceder a una cama UCI. Pero algo sumamente importante de este diagnóstico es que nosotros, y en general, si queremos pensar en que vamos a salir de esto, necesitamos inmunizar a la población. Y necesitamos inmunizar entre un 85 y un 90% de la población. Pero si ni siquiera podemos completar la primera fase, que es el personal de salud, los trabajadores de la salud, los bomberos, Fuerzas Armadas, policías y demás, y más aún los miembros de mesa que se viene el proceso electoral ahora, imagínate cómo vamos a afrontar las siguientes fases. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico todavía de mucha incertidumbre, de mucha preocupación, dado que se puede dar una inminente tercera ola, como ya lo están viviendo en otros países, y mientras sigamos desprotegidos, mientras sigamos carentes de vacunas, o con los problemas de burocracia que tenemos ahora, en donde existiendo vacunas, no se vacuna al personal de salud, pues la situación va a ser bastante sombría, como ya la estamos viviendo actualmente. Cuando dices y no se vacuna el personal de salud, ¿es eso lo que está ocurriendo? Porque ya el presidente anunció que las vacunas las que están llegando esta noche de Pfizer, las 50.000 nuevas dosis, porque le ha dicho van a llegar 50.000 a la semana en el mes de marzo, y de ahí 200.000 a la semana a partir de abril, solo de Pfizer. Pero los médicos, la gente que esté expuesta en primera línea, ¿ya está toda vacunada? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Miren, de los médicos, que son más de 75.000 médicos, tanto del sector público, privado, del libre ejercicio y demás, trabajo remoto, y en general todos los médicos, se ha vacunado a la fecha el 64%. Quiere decir que hay un 36% que aún no recibe la primera dosis. Y estamos hablando aproximadamente de 26.000, 27.000 médicos que aún no reciben la primera dosis. Nosotros, semanas atrás, hicimos un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, específicamente con la Oficina General de Tecnologías de Información, para poder cruzar la data. Porque fíjate, si algo nos ha demostrado, nos viene demostrando esta pandemia, es la importancia de los datos, de la información. Y para nosotros este proceso ha sido muy valioso. Desde el año pasado venimos actualizando datos de los médicos, y eso nos ha permitido poder hacer ese match con el Ministerio de Salud, poder actualizar la información y poder identificar que más de 16.000 médicos no habían sido considerados en el Padrón Nacional de Vacunación para esta primera fase. En base a eso, nosotros pusimos las cartas sobre la mesa, planteamos un programa de vacunación, planteamos sumar esfuerzos, porque aquí todos estamos para sumar esfuerzos. Bajo ese contexto, articulamos 3 factores clave: Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud y Colegio Médico, para poder vacunar a esos 16.000 médicos que acabo de mencionar. El Ministerio de Salud autoriza las vacunas ante Senares, que es el área de almacenamiento de los insumos biológicos, en este caso de las vacunas. Salud pone al personal de salud, a las enfermeras, los médicos, y adicionalmente almacena las vacunas para luego distribuirlas hacia el centro de vacunación. Y el Colegio Médico puso toda la logística, toda la data, la infraestructura física. Hemos acondicionado un local del Colegio Médico para poder llevar adelante ese flujo del proceso de vacunación, desde que se cita a un médico, desde que se mantiene la distancia, cuando llega al área de recepción, admisión, el triaje, la vacunación y el área de reposo. Entonces, todo este proceso lo articulamos semanas atrás, y el Ministerio empezó a autorizarnos pequeños grupos de vacunas. Hemos empezado desde el lunes pasado, Nicolás.
lamentablemente la burocracia en el Ministerio de Salud nos ha llevado a tener que estar en incertidumbre varios días, prácticamente mendigando vacunas ante el Ministerio de Salud. Salud ha cumplido muy bien y lo sigue haciendo con todo su personal, nosotros con toda la logística, y pese a todas las trabas, a todas las dificultades, faltas de coordinación en la Dirección de Inmunizaciones del MINSA, pese a todo ese proceso engorroso con ellos, hemos logrado vacunar en una semana a 2.635 médicos adultos mayores. Pero nos faltan todavía 1.700 en Lima y Callao. Y nos faltan 2.100 en el resto de regiones. El ministro Ugarte ha señalado que si no frenamos lo que está ocurriendo puede haber una tercera ola, pero de acuerdo a lo que hagamos puede ser una olita, por así decirlo, una ola pequeña. La mayoría de países europeos están ya en la tercera ola. Es más, en Italia han empezado a regresar a cuarentena severa. Así es. ¿Qué hacemos? Así es, pero pues inmunizar a la población, inmunizar al personal de salud que va a salvar vidas de la población. El ministro Ugarte sabe muy bien que si se inmuniza al personal de salud, el nivel de infecciones va a disminuir en más del 50%. Pero si no cumplimos ni siquiera con la primera fase, ni siquiera con la primera dosis, como mencionaba, hay 26.000 médicos que aún no reciben la primera dosis, de los cuales 12.000 o 13.000 eran los que ya tenía identificados el Ministerio de Salud, y el resto, 13.000, 14.000, son aquellos que nosotros habíamos identificado entre adultos mayores y médicos que ejercen la medicina de manera libre, los médicos de libre ejercicio, de todas las edades. Sin embargo, pues nos ha paralizado. Hace un par de días nos dijeron, no nos responden, no hay comunicación. El día lunes nos reunimos con el ministro Ugarte y con el resto de representantes de los colegios profesionales. Se nos mencionó que había una dotación de 101.000 vacunas que las iba a distribuir proporcionalmente entre los colegios profesionales para que continuemos vacunando. Y algo importante que destacar aquí es que ese es el rol del Ministerio de Salud. Es el ente rector el que está vacunando y el que lidera el programa de vacunación. Nosotros estamos sumando esfuerzos, y sumamos esfuerzos porque vemos que el proceso va muy lento y que necesitamos inmunizar a la gran mayoría de los médicos. Llevamos 390 médicos que han fallecido a causa del COVID-19 a lo largo de esta pandemia. Y es doloroso, no queremos seguir contando muertos. Queremos seguir sumando médicos que se protegen, médicos inmunizados. Pero lamentablemente esto no se está dando. Hay demasiada burocracia en el Ministerio de Salud. Los médicos que han recibido la segunda dosis, de esos 48.000 que ya recibieron la primera dosis, solo 23.000 han recibido la segunda dosis. Y sabemos que 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis, recién podemos hablar de que están protegidos. En ese sentido, tenemos solo un 30% de la población médica que está protegida con la vacuna. Entonces, claro, ahora, pero aparte del tema de los médicos, yo tengo, sin buscarlo, 2 señoras. Yolanda Figueroa, viuda de Moreno, tiene 94 años, es de salud. Catalina Machado Mejía, viuda de Flores, tiene 95 años. Las dos son de salud y ninguna de las dos ha sido vacunada. Y son personas de alto riesgo, que se supone que es a las que hay que proteger, junto con el personal de primera línea, en primer lugar. Así es. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando con esto? ¿Por qué ocurren situaciones como esta? Nos parece que hay un tema de desorganización. Creo que posterior al vacunagate se ha quedado muy desorganizado el Ministerio de Salud y vemos que los procesos burocráticos entorpecen este tipo de medidas que son tan necesarias. El proceso de vacunación es tan necesario, tan urgente acelerarlo, pero vemos que la situación está entrampada allí en el Ministerio. Y no por falta de vacunas, porque el mismo ministro de Salud nos informó el día lunes que sí hay una dotación de vacunas, pero lamentablemente no se está distribuyendo, no se quiere distribuir oportunamente y el personal de salud sigue esperando.
Y si el personal de salud que está en primera línea no recibe las vacunas, van a seguir cayendo. Vamos a seguir perdiendo valiosas vidas que salvan a otras vidas. Entonces eso es sumamente importante. Para nosotros es una gran preocupación la inmunización del personal de salud y en particular, obviamente, como colegio médico, en particular de nuestros médicos. Ahora, yo le hacía la pregunta que puede parecer primaria, ¿qué hacemos? Doctor Galán, porque esperaríamos está claro que Ministerio de llegamos Salud... tarde a lo de las vacunas y la gente responsable de esto en algún momento tendría que pagar por su irresponsabilidad, su negligencia o lo que fuera, pero nos han expuesto a una situación en la que no tenemos disponibles las vacunas que deberíamos tener. En segundo lugar, hay un problema, como usted señala, con la distribución y la rapidez con la que se está vacunando. Y el tercer problema es que nuestro sistema de salud ya está colapsado. Entonces, ¿qué va a haber que hacer? Se está hablando, por ejemplo, de que en Semana Santa habría cuarentena generalizada en todo el país para contener el avance de la pandemia. Pero la economía, Sí, la gente ya no resiste más cuarentenas severas. Claro, pero también necesitamos que la gente asuma un rol más proactivo para prevenir la enfermedad. Y como usted sabe, pues no se cumplen muchas de las medidas que se aconsejan, que se recomiendan, y eso también es importante. Sin embargo, la gran esperanza y la gran expectativa que todos tenemos es en las vacunas, porque las vacunas es el único medio probado o el único elemento probado que puede ayudarte a evitar un estadio grave de la enfermedad o que te muera. Porque no hay ningún medicamento que haya demostrado suficiente evidencia científica ni para prevenir ni para tratar el COVID-19. Entonces, necesitamos que el Ministerio de Salud reaccione, se reorganice. Entiendo que hace 5 días han cambiado a quien era el director del programa de inmunizaciones en el MINSA. Hay nueva directiva en este programa. Esperamos que asuma esto con mayor compromiso, porque realmente necesitamos mayor celeridad en el proceso de vacunación.